que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, Fernando, hablando de generalatos, usted sabe que el generalato ruso actual está en contra de la forma de la conducción de la guerra en Ucrania actualmente. Ya viene la raputzia. Además de eso, ya Ucrania comienza a producir sus propias armas, sus propios misiles, sus propios tanques. Acuérdese que Ucrania, usted conoce bien la historia, sí. Ucrania es un país de guerreros. De guerreros, hombre. Eso ha sido una especie de felpudo militar entre los que venían de Oriente y los que venían de Occidente. Y entre este asesinato de Prigozhin, a mí no me tiene la menor duda de que lo mandaron a matar. Hombre. No. E independientemente de eso, se está generando entre el generalato, porque en Rusia hay generales para tirar para el aire. Una tensión entre ellos y la forma como... Recuerde que Putin no es un hombre de experiencia militar, es un hombre de experiencia de inteligencia, de espionaje. Bien, nada más para que lo tengan en la mente. Ayer leyendo, Fernando, lo que el día de Martin Luther King pronunció aquel famoso discurso en Washington, en ese... A la vera de la estatua de Lincoln, Mall. Leía parte de la historia. Recuerda que Martin Luther King fue asesinado cuando apenas tenía 39, 40 años. 40 años. Un 4 de abril del 68. Leía, entre otras cosas, que Julia Roberts, cuando nació, la factura del pago del parto de la mamá de Julia Roberts, ¿sabes quién es Julia Roberts? Ella es de Georgia. Y la pagó Coretta y Martin Luther King. Ah, mira tú. Yo no sabía eso, no sabía me enteré. Porque además los padres de Julia Roberts ayudaron a los hijos de Luther King a entrar en parte de... Ellos querían ser en la parte de teatro, cosas como esas. Y fíjese usted cómo es la vida. Un hombre a los 39 años y una de las mujeres más espectaculares en el cine, Julia Roberts. Julia Roberts, sabía yo me enteré leyendo estas cosas. Bien, hablemos de Panamá. Quiero recomendarles el editorial de Gerardo Berroa de hoy, Alianza por el País. ¿Y por qué dice él esto? Bueno, que nos enfrentamos como país a grandes retos, dice Gerardo en su escrito que yo comparto en cuanto al contenido de la necesidad de que más que pensar en las próximas elecciones, pensemos en las próximas generaciones. Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que enfrentar juntos como nación. Bueno, mire, los retos que le estamos contando de América Latina, que son serios, nuestras dos fronteras, la migración como arma política que están utilizando contra los Estados Unidos, la polarización del mundo y el Canal de Panamá, nosotros los panameños poseedores de uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo, en un momento en que nos preocupa y nos debe preocupar la caída del crecimiento de la República Popular China. Usted, para que tenga una idea de qué estamos hablando, entre China y los Estados Unidos se mueven más de 700 mil millones de dólares en comercio. Mire las cifras que le estoy dando. Y ese comercio, cuando va de China a los Estados Unidos, al este de los Estados Unidos, pasa por el Canal de Panamá y una parte va por el Canal Seco de los Estados Unidos. Pero un pedazo de esa parte pasa por aquí. Tiene que pasar por aquí. Y del revés del otro, en el Pacífico de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos hacia el oriente, pasa por aquí. No por algo, los Estados Unidos es el usuario del 60% de los tránsitos que pasan por el Canal de Panamá. Entonces, si usted mira la magnitud de lo que le estamos diciendo, usted tiene que darse cuenta que en un mundo en donde la complejidad, en donde lo inusual, en donde los cambios se producen a tal nivel de velocidad, en la que nadie solo puede decir, hey, el camino es este. Tenemos que usar todas nuestras mentes, y sobre todo nuestras mentes jóvenes, nuestras mentes viejas, la fuerza de la juventud, con la experiencia
de los hombres y mujeres que hemos recorrido más tiempo, produce un país sin temor al futuro, sobre todo un país como el nuestro. Que fíjese que nosotros no somos de Centroamérica desde el punto de vista histórico, ni cultural. Somos geográficamente de América Central, pero nosotros estamos unidos históricamente a Sudamérica. Y mire los líos de Sudamérica y mire la falta de comprensión que un hombre que en teoría, que debía ser progresista y entender lo que está ocurriendo dialécticamente, se ha convertido en uno de los peligros más grandes para nuestra nación en términos de su incomprensión del papel de Panamá y de su desarrollo. Entonces nosotros los panameños nunca nos habíamos enfrentado a este nivel. Y por eso el editorial de Gerardo, en que pensemos en el país, es un editorial dirigido a mirar esto, sobre todo en este marco de las alianzas políticas y sobre todo en el clima de confrontación en que nos hemos montado, descalificándonos. Fíjense, nada más para darle una idea. Ayer, en el inicio del proceso de debate del contrato minero, los sectores antimineros adoptaron una actitud de intolerancia frente al debate. Cuando usted utiliza la intolerancia frente al debate, es porque usted no tiene la razón. Y mírelo fríamente ahora usted, que está en su mesa, está con su café y nos está mirando, y piense en lo siguiente. Yo tengo una empresa de una inversión de 10.000 millones de dólares, cuyos sus principales accionistas son norteamericanos y accionistas, ¿sí? Fíjense lo que le estoy hablando, y canadienses, y que genera inversión en Panamá por el orden de 600, 700 millones anuales, pero que emplea miles de trabajadores panameños, 7.000 directos y más de 30.000 en forma indirecta. ¿Cómo yo me deshago de eso sin causar un trauma a la economía panameña? A ver, dígame nada más cómo lo hacemos. En un momento en donde esos trabajadores tienen los mayores ingresos del país. Ese es el problema que se enfrentó el presidente Cortizo. Y ese es el problema que se enfrentan los dirigentes políticos panameños. ¿Cómo manejar ese problema? Cerrando la mina. En un momento como este. ¿Usted cree que eso es posible? No. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que los grupos antiminas que tienen el derecho a expresarse, pero tienen el derecho a expresarse respetando el derecho mío a expresarme yo también. Y si ellos quieren debatir sobre esto, no hay ningún problema. El problema es que me preocupó lo de ayer, porque estamos tirando gente a la calle en una especie de chantaje político. Y por ese camino, Chile se enfrentó a unas fuerzas tan disímiles que impulsaron agendas políticas inalcanzables desde el punto de vista práctico. Porque la primera reforma constitucional fue hecha exclusivamente por la izquierda chilena. ¿Y qué propusieron? La destrucción del Estado chileno. Un despelote. Y que sumieron al gobierno de Boric en su primera derrota política y tuvieron que ser recuperados. Entonces, acá en Panamá, ante el hecho ese que estamos dando, ¿cómo nosotros deshacemos eso sin afectar la economía de miles de hogares panameños? A ver, dígame, esta es una pregunta al margen del contrato. Ahora, dentro del contrato, la argumentación que he escuchado, que he leído, y conociendo a fondo el contrato negociado con entre el gobierno del presidente Cortizo y Minera Panamá, que es la concesionaria de esa explotación, ese contrato refleja grandes avances, sin duda alguna, del contrato del 97. Y todo aquel que le esté diciendo que eso era los bonos Barila, le está pegando una mentira, sin argumentos jurídicos,
y sin argumentos económicos, ni siquiera argumentos de medio ambiente. A ver, cuando uno habla del medio ambiente y de cuidar el medio ambiente, uno tiene que saber de qué estamos hablando. Sí. A ver, ¿dónde se destruye más el medio ambiente y se contamina más los ríos? Vaya usted a ver el río Santa María. Vaya a ver usted el río La Villa, el río Tonosí o el Mamoní, que la tenemos aquí. O vaya a ver usted los ríos en este desastre que está haciendo la migración. Y usted lo compara con el desarrollo de la cuenca hidrográfica del área de la mina. Usted se dará cuenta que allí los ríos no están contaminados. Eso es falso. Sí, es falso. Y se dará cuenta que el uso del agua en Minera Panamá hace lo que quiere hacer todo el mundo, una economía circular. O sea, no desperdicio del agua. El agua que llueve la recojo, la reciclo y la vuelvo a utilizar. Y los ríos de esa cuenca son medibles. Y ahora el contrato tiene más de 10 cláusulas claras sobre medio ambiente. Entre ellos, por ejemplo, la planta de carbón, que era una de las plantas que en aquella época, cuando se estaba hablando de esto, estoy hablando del final a mediados de los 90. El carbón era uno de los elementos. Ahora, conscientes de que nosotros somos carbón negativo, que no lo dicen, y que hemos hecho fuertes inversiones, por ejemplo, todo el sistema de recolección de alcantarillado de la bahía de Panamá es una de las contribuciones monetarias más altas que país alguno haya hecho sobre este mar, que es el mar Pacífico. Lo hizo la República de Panamá al construir todo ese, Fernando, que eliminó metano. Entonces, siendo nosotros un país carbono negativo, el contrato le dice a la mina que esa planta tiene que ser sustituida por una planta más eficiente y menos contaminante. Entonces, eso dice el contrato. Y las mediciones de los ríos actualmente no demuestran, porque lo que le han vendido a la gente es que esta es una planta de extracción cuando usted habla de mina de cielo abierto, usted está pensando en la minería ilegal que usa mercurio, que contamina, que eso no está pasando allí. Si usted está en contra de que debemos tener más regalías, entonces piense dónde tendremos el dinero para obtener estas cosas. Porque si yo pienso en que voy a eliminar eso, yo tengo que pagarla a quien construyó eso ahí. A menos que querramos cerrar el país al mundo, y entonces nos volvemos todos aquí en taparrabos. Yo creo que al analizar el problema desde el punto de vista práctico, yo les pregunto a Suntra, a todos, ¿qué harían ustedes con todos esos trabajadores? ¿Lo votarían? ¿Cerraríamos todo eso? ¿Y qué haremos con la economía? ¿Cómo recuperamos el empleo? ¿Cómo recuperamos la atracción a la inversión extranjera aquí en Panamá? Directa. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que el mundo, en este momento que está mirando hacia la cintura esta que se llama Panamá, tenga confianza en invertir en Panamá cuando nosotros estamos destruyendo uno de los complejos industriales más grandes del país, el más grande del país, pero el con más alta tecnología? Observe lo que está pasando en provincias como Herrera, Los Santos, Veragua, los niveles de destrucción de nuestros suelos. Le habla quien conoce de esto. Y usted se dará cuenta que la destrucción de nuestros suelos, por el mal uso, por la quema, y usted se verá que en esa área de la mina se está reforestando más que en todo el país. Sí. Entonces, el contrato no ha sido leído. Yo cuando oigo los argumentos, por mi mente, y yo soy una mente educada en las universidades para pensar científicamente, ¿cómo alguien puede argumentar sin haberse leído esto? Vi una larga intervención que hizo el economista Argote sobre la llena y plagada de incorrecciones. Entonces,
el argumento que estamos utilizando, si fuera válido, no tengo que recurrir a la violencia. Tengo que recurrir a la capacidad mía de contrarrestar el argumento con argumentos. Sí. No el que más grita es el que tiene la razón, Fernando. Así es. Entonces, creo que esto, y hago un llamado a la Asamblea. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Por ejemplo, el tema migración, ¿cómo lo bregamos, Fernando? El tema caja del Seguro Social. Si este tema, fíjese, no hay forma humana de cerrar eso, sí, a menos que nosotros nos quedamos liquidados. Fíjense lo que estoy diciendo. Imagínense el tema del IBM, el tema de la migración, el tema de la corrupción, el tema que tiene que ver con la mejora de nuestras reformas a la calidad de nuestra educación. Y el tema de género, el tema que nos quieren introducir de todas maneras a una posición que hay que resolverla porque hay que respetar el derecho de las minorías. Entonces nosotros nos quieren meter en cosas sin sentidos, y en el caso de la mina, lo único que yo le pido a ustedes que están en contra es respeto a la gente que está a favor. Sí. Eso es todo. Y procedamos. Va a ser el debate como se debe, con ideas.